Y más allá de la página de la historia argentina que recuerda la vuelta de Obligado en 1845 y de lo que ya hemos hablado, hay también otros conceptos de soberanía, ¿no? ¿De qué es soberanía en un país? ¿Qué tipos de soberanía hay? Soberanía política, soberanía económica, soberanía alimentaria también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la soberanía en ese sentido? Y para hablar de estos otros conceptos de soberanía, en un día como hoy hemos invitado a la doctora Alejandra González. Ella es concejal de la ciudad de San Juan. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, Gustavo. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia, a ti por la invitación. Bueno, queríamos hablar con alguien que ha mamado desde pequeña la política, ¿no? Así es, así es. Desde niña, imagino, en su casa, sí. Alejandra González Mosqueni ha tenido a la política como algo cotidiano. Cuando hablamos entonces de soberanía en un día como hoy, ¿de qué hablamos? ¿Y de qué tipos de soberanía, como decía yo? La soberanía se vincula sin duda, Gustavo, al sentimiento de patria, ¿sí? Al sentimiento de la nacionalidad, al sentimiento de pertenencia a un determinado territorio y a una determinada gran familia que es la nación. Si hablamos de soberanía nacional, puede dos acepciones. Una interna, que es la supremacía respecto de todo lo que existe en el interior de una nación, y una acepción externa, que es la independencia respecto de otros estados, ¿sí? Claro. Tenemos que ver con respecto a la convivencia de distintos estados en el mundo, de los estados-nación, tal como los conocemos ahora. O sea, la soberanía política es el derecho que tiene una nación, digamos, supongo, de tomar sus decisiones sin influencias de otros poderes. Influencias y de externas, otros digamos, sí. de otros países. La soberanía política en sí, tal cual la entendemos desde nuestra perspectiva ideológica y justicialista, sí. Está compuesta por la soberanía nacional, que es este concepto estadual y territorial hacia afuera respecto de otros estados, por la soberanía del pueblo argentino, que es un concepto hacia adentro, que es la fuente de todo el poder político, y también por los derechos políticos individuales de todos los ciudadanos y ciudadanas que integran la nación. Esos serían los tres componentes básicos de esta soberanía política. La soberanía nacional implica una posición geopolítica, una visión y un posicionamiento respecto de los hegemones del mundo. De acuerdo a cada espacio y a cada tiempo, por ejemplo en esta época. Después de la Segunda Guerra Mundial fue un mundo bipolar, ¿sí? Sí. Yalta, Potsdam, las actas de Chapultepec, donde quedamos, toda América Latina, bajo el hegemón de Estados Unidos. Después se ha transformado después de la caída del muro de Berlín y todo lo que significó la perestroika, la globalización, estos nuevos instrumentos y esta revolución tecnológica de comunicaciones, tenemos un mundo multipolar. Sin duda, pero ahí también entra la cuestión económica, ¿no? Estos diseños de políticas de los grandes capitales concentrados en el mundo. Es decir, que la soberanía económica está como incluida en la soberanía política. Está dependiendo, bueno, claro. Es economía política, en realidad. Es economía política. Hablamos de economía política. Claro, ¿por qué? Porque dependiendo de cuánto tienes, es el poder económico que va a respaldar esa soberanía política. Sí, incluso implica que el país pueda tomar sus propias decisiones y fijar sus propias políticas económicas en función, se entiende, del beneficio de la gran mayoría. Por supuesto. Y además también tenés lo económico y lo militar. Porque lo económico se habla en la soberanía nacional hacia afuera de con qué herramientas cuentas para defenderte. Primero, para ser autosuficiente. Esto es como una familia. No puedes decir que una familia es independiente si vive pidiéndole a los padres o al hermano. Entonces, lo mismo ocurre con la nación. Esa soberanía económica implica la posibilidad de autosustentarse, pero también la posibilidad de defensa nacional.
Entonces ahí entra esto que hablábamos de la geopolítica, con toda la serie de hipótesis de conflicto, con la mirada sobre el mundo, sobre los grandes bloques con los que se ha conformado el mundo, entiéndase el bloque de Estados Unidos, Europa, este emergente enorme que son los tigres asiáticos, hoy la guerra de Rusia, que no es un tema menor, y si lo miras retrospectivamente, un tema que nos involucra y nos viene involucrando desde hace casi 200 años, es nuestra posición geopolítica, desde esta mirada de la Argentina bicontinental, insular y oceánica. Es decir, en la parte continental, que es lo que conocemos, la que tengo en la escarapela, esa partecita. Después está todo el sector insular con las Islas Malvinas, usurpadas por el Imperio Británico en 1833. Muy bien mencionarlas en un día, si hablamos de soberanía, es ¿no? Fundamental, porque ahí vamos a hacer una pequeña referencia a Rosas. Y el sector antártico. Claro. Nuestro sector antártico reclamado coincidentemente por Chile, Gran Bretaña y una serie de países, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Y vamos a la vuelta de obligado, 1845, sí. Juan Manuel de Rosas, que era el gobernador de Buenos Aires, pero asumía el gobierno, la gestión de la Cancillería, sí. de la Confederación en formación en ese momento. Bueno, la vuelta de obligado es ni más ni menos que una batalla contra la escuadra anglo-francesa que quería la libre navegación de los ríos interiores, que la consigue cuando Rosas es derrotado en Caseros, se establece en nuestra Constitución Nacional. Pero, ¿cuál es el punto? Si bien fue una derrota militar, ahí se ven varios aspectos de esta soberanía. Sin recursos económicos, porque el general Mansilla, que es el encargado de la batalla en sí misma, en el recodo que hace la vuelta sí. de obligado, tiende 14 barquitos con unas cadenas frente a la escuadra anglo-francesa, que era la más poderosa del mundo. Hace un rato, sí. 10 de esos barquitos estaban con explosivos y detrás una sola goleta nacional esperaba a la escuadra más poderosa del planeta. Entonces, estos son la convicción de defender la integridad territorial. Sí. Bueno, la Argentina tuvo unas grandes epopeyas en ese marco. Las invasiones inglesas, 1807, 1807. Sí. Después la usurpación en Malvinas, en 1833, ahí lo tienes al gobernador Bernet y al gaucho Riveros, que hace toda una defensa y lo meten preso. Bueno, después ahí empiezan todos los reclamos. Y esta batalla de obligado, que obviamente esta escuadra tan poderosa vence militarmente, y mientras, dicen los historiadores, mientras desde las orillas del Paraná la fanfarria tocaba el himno, bueno, logran pasar, porque ¿cuál era el tema? Comerciar por el río Paraná hasta Corrientes, que era opositor a Rosas, y también llegar a Asunción. Sin embargo, esa derrota militar se transforma en una victoria política. ¿Por qué? Porque Rosas logra hacerles ver, sobre todo a los ingleses, que se trata el tema en el Parlamento inglés, que no les convenía la guerra, les convenía pactar. Entonces ahí se firman los tratados. 1849, Suterna-Arana, y 1850, Arana-Lepredour, con el Reino Unido, Gran Bretaña y con Francia. Y además, Rosas hace que se haga un desagravio al pabellón nacional por estas dos escuadras. Es como la OTAN hoy, ¿sí? Entonces, estas decisiones políticas, esta encarnación de la defensa de nuestro territorio, estos grandes luchadores, por supuesto con todas sus luces y sombras, hacen que nosotros tratemos hoy de tener una mirada más comprensiva, porque sin nada hicieron mucho. Imagínate, guerrear con unas cadenas y unos barquitos que se venían a pique. Esto es muy importante. Igual que con la declaración de independencia. San Martín, Belgrano, Güemes declaran independencia y no teníamos nada. Y hacía un poco, ¿no? Hacía menos de 30 años que se había declarado la independencia. Exactamente. ¿No? Entonces, estos arquetipos de argentinos que lucharon, bueno, sin embargo, toda la evolución histórica y, ¿qué pasa? Estas cancillerías extranjeras, sobre todo inglesa y portuguesa, pero la inglesa en particular, que es la que nos atañe con la semicolonia, se dieron cuenta de esto de no enfrentamiento, entonces lograron pactar con
representantes internos, que es lo que nosotros denominamos una oligarquía argentina cipaya en relación con lo que pasó con de entrega con de nuestros recursos. Claro, de entrega de nuestros recursos y de exterior. entrega de nuestro territorio. Dice un antropólogo maravilloso, Muñoz Aspiri, que la Argentina actual es solamente el muñón de la heredad de Mayo, porque perdió su provincia ganadera, que era Montevideo, Uruguay, perdió su provincia minera, que era Potosí, el Alto Perú, y perdió su provincia antártica, las Malvinas. Hoy todavía una causa nacional en nuestra Constitución. Qué bueno, eso no lo había escuchado, pero sí. Maravillosa definición. Hoy por hoy, en la Argentina hoy, ¿tenemos soberanía? La tenemos económica. Si de repente no. puede venir un Fondo Monetario Internacional a decirnos qué política económica tenemos que implementar. Bueno, precisamente eso. La soberanía la tenemos. Depende del gobierno y de la actitud política y la decisión política de cada gestión de gobierno, si la ejercemos o no, y si la ejercemos en favor de los intereses nacionales o la ejercemos de una manera sumisa, cipaya y vendepatria. Es decir, si no cuidamos nuestra integridad territorial, si no cuidamos la gestión de nuestros recursos naturales, y bueno, mal nos va a ir y mal estaremos ejerciendo esa soberanía nacional en el orden económico, político o geopolítico. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cada gobierno va a tener una política. Yo estimo que hoy no la hay a partir de lo que ha sucedido durante todo este año, Gustavo, con la concesión de facultades extraordinarias al presidente. Eso es ni más ni menos que abdicar el Congreso de la Nación de sus propias atribuciones. ¿Para qué? A partir de un ofrecimiento de grandes inversiones. Y hoy resulta que las inversiones todavía no llegan, y de la creación de empleo parece ser que van a venir trabajadores de otros países en un régimen de semiesclavitud. Entonces es ahí donde entra a jugar la política y las definiciones y los debates que necesitamos darnos como comunidad. Porque necesitamos saber y comprometernos, porque hay mucha noticia falsa, hay mucha, ¿cómo te puedo decir?, improvisación en orden a cómo se plantean todos estos temas fundamentales para la vida de la nación. Porque de esto depende nuestra vida actual y las futuras generaciones. Hemos hablado mucho de política, estamos hablando de soberanía política, y la palabra política lo hemos usado y la ha usado la doctora un montón de veces. Ya Aristóteles dijo, el hombre es un animal político, porque es una persona que necesita vivir en sociedad, y una sociedad tiene que organizarse, de ahí que el hombre es un animal político. Sin embargo, en estos tiempos es como que la política o los políticos están como mancillados o atacados, o hay toda una movida de que la política no está bueno. Entonces hay políticos, el propio presidente, que no se considera político, y dice la política o los políticos, como si él no hubiese llegado a donde está a través de un partido político, a través de una constitución y de un Estado que es político. Sí, por supuesto. Bueno, la política es la base de la vida en comunidad, es lo que te regula el marco de funcionamiento y de convivencia. Y decir que soy apolítico, no, sí, es una gran y enorme definición política de ser un canalla, de ser un hipócrita. Porque si uno toma la gestión del Estado, debe gestionarlo en favor de ¿qué? Del bien común de esa comunidad. En el marco de ¿qué? De las funciones y atribuciones y prohibiciones que ya tiene establecida la comunidad a través de la Constitución Nacional, que es el gran marco que regula todas las relaciones no solamente de los tres poderes del Estado, sino también del Estado con sus ciudadanos y del Estado con otros Estados. Es decir, que hay una política que trata de convencer de que la política no está buena. Claro. Es esa política de la apolítica o de la no política. Claro, la antipolítica que se está imponiendo en el mundo. Primero vamos a hacer también una reflexión. Aquí nos caben las generales de la ley y hay un deterioro, y tenemos que recuperar también eso. Nosotros lo estamos debatiendo internamente, el rompimiento del sistema de representación
¿sí? Porque si a mí me eligen como concejal, es mi deber y mi obligación cumplir con ese mandato, desde el punto de vista del partido que me ha opuesto. No me puedo poner a ver si me va bien o me obsequian algo, cambiarme de posición e irme con el oficialismo. Bueno, lo estamos viendo muy seguido, no solamente en Buenos Aires, también acá en San Juan. También acá en San Juan. Entonces, eso es lamentable. Eso ya sale de la política y entra al problema de la ética y de la moral. Y como bien dice un querido amigo y compañero y conductor, no somos carmelitas descalzas ni un liceo de señoritas, pero uno tiene que tener límites, parámetros en los cuales moverse con la seriedad que amerita que un grupo, un conjunto de personas, de ciudadanas y de ciudadanos, trabajan para que cada uno de nosotros tenga una representación, honrar esa representación, tratar de rendir cuentas de qué estamos haciendo. Ahí estamos haciendo el resumen del año, esto es lo que hemos hecho, a ver qué les parece, someterse al escrutinio de la gestión. No decir la política es mala, no, la política no es mala, la política es muy buena, es el único medio que tiene el ciudadano común para poder llegar a defender sus derechos y a pretender una vida mejor. Ahora con estos nuevos mecanismos de ampliación de los sistemas de participación en los distintos ámbitos de gobierno. Entonces hay que reivindicar el valor de la política, de la vida política y ir limpiando de todas estas teorías o pseudoteorías donde dice que es malo. No es malo. Aristóteles también decía, la ética individual culmina en la política, que es la ética de lo público. Esa res pública romana, la cosa pública, ¿sí? Que es lo que nos interesa a todos, porque estamos obligados a vivir en comunidad, Gustavo. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante. Ya lo podríamos seguir tomándonos un café un rato más, pero bueno, el tiempo se nos acaba. Quiero agradecerle mucho, doctora, concejal, poder charlar un poquito de cosas de las que no hablamos por ahí habitualmente en el programa, ir un poquito más allá, en un tema un poquito más profundo, ¿no? Yo te agradezco mucho esta invitación en un día tan importante como hoy, que es el Día de la Soberanía Nacional. Recordar a esos patriotas para que nos insuflarnos de esa mística, de ese valor, de esa posibilidad, de ese coraje de hombres y mujeres, de grandes mujeres que lucharon desde el principio de nuestra independencia. Así que, bueno, viva la soberanía nacional y muchas gracias, Gustavo, por tu invitación. No, a usted.